mortal jamás podrá con Cristo comparar. Él es el más hermoso allá, que en gloria he de mirar, que en gloria he de mirar. Me vio hundido en aflicción, me vino a rescatar. Por mí sufrió crucifixión, llevando mi pesar, llevando mi pesar. Le debo todo lo que soy, me alegra el corazón. La muerte no me asusta hoy, habrá resurrección, habrá resurrección. Por tal bondad le soy deudor, quisiera hoy poder mil corazones al Señor en gracias ofrecer, en gracias ofrecer. Acercarnos hasta la presencia tuya lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos las gracias por este primer día de la semana, por los días que han pasado aquí a los pies de Él, oyendo su palabra. Y en este primer día de la semana deseamos postrarnos en adoración. Te damos las gracias por el que murió, resucitó y está sentado en gloria. Deseamos verle a Él por la fe en esta mañana a través de las Escrituras. Pedimos la ayuda y la asistencia para nuestro hermano en la introducción y los posteriores comentarios. Deseamos que realmente sea un estudio que prepare nuestros corazones para lo que está por delante. Acepta las gracias. Te damos nuestro loor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a agradecer a un hermano nos ayude con la lectura de la porción ya citada. El Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 20, versículo 1 y versículo 19 hasta el versículo 29.
capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Bueno, hemos considerado estas porciones muchas veces en un devocional y no nos cansamos de considerar la referencia que los evangelios hacen a el primer día. Este es el día más importante en la historia de la humanidad, tomando en cuenta que la primera referencia a este día fue cuando Dios hizo la luz y dijo: Dios sea la luz, y allí habla de un día. Ese es el primer día de la semana. Sin la luz es imposible poder considerar lo que representa la oscuridad. Y es la luz la que muestra con claridad todos los detalles. Dios lo puso al alcance del ser humano. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, considerando algo que resaltan los evangelios en relación a la sepultura del Señor Jesucristo, quedó en la mente de los que vieron la sepultura, principalmente las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Y si algo impresionó la mente de estas mujeres era aquella gran piedra. Los evangelios, todos los evangelios hacen referencia a esta piedra. Las mujeres iban pensando en esta piedra. En el evangelio del apóstol Mateo se habla de una gran piedra, o sea, fue un gran terremoto, y en el capítulo 24 de Lucas hallaron removida la piedra, pero en Marcos capítulo 16 las mujeres decían: ¿quién nos removerá la piedra? De modo que eso era lo que ocupaba las mentes de ellas en la mañana, la piedra. ¿Qué problema con esa piedra? Porque la práctica parece que había la práctica de poder entrar al sepulcro de un ser amado y ungirle.
aún después de haber sido puesto allí. Y ellas tenían ese propósito en el corazón, ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero si tomamos en cuenta lo que había en las mentes de ellas, era un cuerpo muerto. Pero para entrar a la tumba, una gran piedra, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero en el cielo había preocupación también por esa piedra. Se sabía que aquello estaba causando problemas en las mentes de los que amaban al Señor Jesucristo, pensando que allí adentro estaba un cuerpo muerto. Pero lo que realmente impedía para mirar que allí no estaba el cuerpo era aquella piedra. La piedra fue removida. Entonces, dice que ellas vinieron al sepulcro y lo primero que ellas ven, la piedra del sepulcro estaba quitada. Esto sin duda alentó el corazón de ellas. La piedra ya no estaba puesta a la entrada del sepulcro. El sepulcro estaba abierto. Entonces esto era importante para ellas, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Hay muchos detalles que encontramos en el capítulo 20, pero el primer día de la semana, ese mismo día, domingo, entonces pasamos al versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Entonces esta referencia al primer día de la semana, relacionado con el Señor Jesucristo. El Evangelio escrito por el apóstol Mateo, pasando el día de reposo, ya comienza una nueva era para el mundo, la obra de la redención del hombre. Hay 2 días sobresalientes en la creación, y el primero es el día 1, el día domingo, cuando se hizo la luz, y el otro día sobresaliente Dios reposó, el día séptimo, el día sábado. De modo que el sábado lo podríamos considerar como el día cuando se culmina la obra de la creación. Pero el día domingo es cuando se culmina la obra de nuestra redención. Jesucristo resucitó un día como hoy, primer día de la semana. Ahora hay unos detalles que quiero que consideremos en el estudio. La reunión de los discípulos. Entendemos que estaba en aquel aposento alto que encontramos en Hechos de los Apóstoles, y las puertas estaban cerradas. Los discípulos tenían miedo. Entonces fijémonos en estos 2 detalles: la preocupación de las mujeres por la piedra, pero la preocupación de los discípulos por los judíos. Tenían miedo y las puertas estaban cerradas. Pero esa misma noche, la noche de aquel mismo día, esto nos ayuda a comprender que el Evangelio de Juan utiliza un horario distinto a los otros evangelistas. Él está usando el horario de nosotros, pues el horario grecorromano, de modo que entonces sí corresponde a la noche de aquel mismo día. De lo contrario, no sería la noche del mismo día, porque en el horario judío la noche ya había pasado. Pero este es el día, el horario nuestro. Pero es interesante que ese día Tomás no estaba, y los discípulos, cuando ven a Tomás, le dicen: al Señor hemos visto. Esta fue la primera impresión que llenó el corazón de los discípulos. Al Señor hemos visto, no había otra cosa que decir. Lo más grande ahora era que al Señor hemos visto. Tomás
no creyó lo que los discípulos le dijeron, y él dice, bueno, si yo no veo con mis propios ojos, si yo no puedo meter el dedo en el lugar de los clavos, entonces hay unos detalles que nos da aquí el apóstol Juan, es que nos muestra la palabra clavos en plural, que nos ayuda a comprender cómo fue la crucifixión del Señor. O sea, no sería entonces una estaca donde usarían un solo clavo, porque él está hablando de clavos en plural. Entonces, si, versículo 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, también nos ayuda a comprender el espesor de aquellos clavos, suficiente para Tomás meter el dedo en aquella abertura. Pero entonces, ahora nuevamente, los discípulos están reunidos y las puertas están cerradas. Nos llama la atención que ya ellos habían visto al Señor, pero están reunidos nuevamente, el Señor no está con ellos reunidos y todavía tienen miedo. Las puertas estaban cerradas. El Señor entra, las puertas no son abiertas para que el Señor entre. Como la tumba no se quitó la piedra para que Él saliera, pero eso solamente lo estoy mencionando para que los hermanos desarrollen el estudio. Pero ahora Tomás sí está. Y la pregunta sería, ¿y por qué ahora Tomás estaba? Lo que había movido a Tomás, sin duda, fue lo que los discípulos le dijeron al Señor, hemos visto. Y eso movió a Tomás. Y hermanos, creo que no hay algo mayor que nos haya movido. Es que sabemos que no solamente otros han visto al Señor, nosotros también le hemos visto. Y estamos convocados hoy para mirarle a Él. Este es nuestro deseo, mirar al Señor. Si celebramos el culto de la cena y no podemos mirarle, nosotros no estaríamos llevando a cabo el verdadero propósito, es mirarle a Él. Eso es lo que queremos. Y para mirarle tenemos que creer lo que está escrito en su santa palabra. Entonces hay una doble bienaventuranza para nosotros. Si hubo un privilegio grande para estos discípulos que vieron al Señor, cuando el Señor Jesucristo habla con Tomás, estoy finalizando para dejar el estudio abierto, no quiero entrar en muchos detalles que vamos a considerar, porque quiero solamente hacer la introducción para dejar lugar a que nuestros hermanos desarrollen el estudio. En el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos incluidos nosotros. Es una bienaventuranza. Bienaventurado es doblemente feliz. Los que no vimos con nuestros ojos físicos, pero estamos creyendo lo que está escrito. Esto llena nuestro corazón. Estaba considerando la tristeza como amanecieron estas mujeres, pensando solamente en una gran piedra. Pero nosotros hoy no. Nosotros no amanecimos pensando en una gran piedra. Los discípulos con las puertas cerradas, con mucho miedo, pero nosotros hoy no tenemos miedo. Entonces, este es un privilegio, hermanos, que hoy gozamos, y de esta manera pues quiero dejar el estudio abierto. Hay muchos otros detalles que también podríamos considerar en relación a las veces que se menciona el día domingo. Yo cité la primera referencia en Génesis capítulo 1, y versículo 5 dice, un día. A veces cantamos, un día que el cielo, su gloria cantaba. O sea, un día. Qué día tan grande, hermano. Este día de hoy. Entonces esperamos que nuestros hermanos nos ayuden con todos los detalles
devocionales que tenemos para nuestra meditación hoy. Día de Génesis 1 y el primer día de la semana señalado aquí en esta lectura. Ese primer día sucedieron muchas cosas, pero lo que se destaca es que por la palabra de Dios en un instante resplandeció la luz. Y las tinieblas en un instante desaparecieron. No fue un proceso gradual, sino inmediato, como el apóstol Pablo usa ese detalle para ilustrar lo que sucede espiritualmente en el momento de la salvación. Resplandece la luz. Entonces, hemos oído de María Magdalena y estos discípulos, cómo ellos estaban aún dudando de la resurrección del Señor. Pero ese primer día de la semana, toda duda que podía verse despejó inmediatamente. Entonces, hermano, es una cosa grande lo que estamos leyendo aquí. La reacción de María no se ha leído, pero al llegar ella a entender por fin la realidad de la resurrección del Señor, no nos podemos imaginar cómo fue para ella. Pero ella responde en el 16, Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y para los discípulos está Tomás, aún incrédulo, pero él dice ahora en el versículo 28, Señor mío y Dios mío. Saber que tenemos un Salvador que ha hecho todo lo que hacía falta para nuestra salvación, y para ello tuvo que dar su vida, pero ahora está vivo, ha resucitado de entre los muertos. Eso es una tremenda verdad, hermanos. Si venimos a recordar hoy no uno que está muerto, sino uno que ha resucitado y está exaltado a la diestra de Dios. Otro primer día importante, hermano Nehemías ha hecho mención de otros referencias al primer día, es en Hechos capítulo 2, por supuesto, no se dice ahí, pero entendemos por las instrucciones dadas en la ley que el día que se celebraba la fiesta de Pentecostés siempre caía en un primer día de la semana. Entonces, entiendo que en ese mismo día que descendió el Espíritu Santo y creyentes en un cuerpo, en ese mismo día celebraron la cena del Señor, perseveraban en el partimiento del pan, y es lo que nosotros tenemos por delante hoy en día. Realmente en la
la mente de tantos religiosos, esa luz no ha resplandecido todavía. Pero gracias a Dios que en su misericordia nosotros no estamos con alguna duda en cuanto a esto, pero podemos levantar nuestros ojos. El Señor está diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso no es ninguna limitante para nosotros, el hecho que no hemos visto. Tenemos el testimonio completo, todos esos testigos. El apóstol Pablo en Romanos, en 1 Corintios 15, él hace esa mención de tantos testigos, y nosotros hemos aceptado ese testimonio y estamos aquí con corazones agradecidos por un Salvador que, habiendo hecho todo a nuestro favor, Dios le resucitó de entre los muertos. Eso asegura para nosotros que la obra de Cristo fue perfecta, totalmente aceptada por Dios, las normas de la justicia totalmente satisfechas, y nosotros estamos en una posición de tremendo privilegio. Y el hecho que físicamente el Señor no está aquí en medio, para nosotros no es ninguna limitante tampoco. Él ha dado su promesa, y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, de verdad somos bienaventurados, y el Señor nos ayude a apreciar cada vez más lo que es la salvación y lo que es poder hacer memoria de Él como lo ha pedido, y lo que anticipamos hacer en breve esta mañana. Mencionadas en Juan capítulo 20 y capítulo 21 son particularizadas en la palabra de Dios. Dice Juan 21, 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, de manera que el Espíritu Santo ha querido poner aparte como algo muy especial, que nos señala que deberían ser miradas en su conjunto. Y en cada una de estas apariciones había un propósito específico del Señor, de manera que, sin forzar el sentido de la palabra y de la enseñanza, hay un propósito de nuestro amado Salvador cada vez que nos reunimos y Él en medio de los suyos, porque este fue el lugar que Él tomó al ministerio a uno que Él ya había llamado. El Señor le había dicho, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, pero el hombre había dicho, voy a pescar, y otros le habían dicho, vamos contigo también. Esto se acabó, y ahí está el Señor poniendo el peso de la comunión, restaurando a su servicio a aquel hombre que llegó a ser tan útil en la obra de Dios. Pero lo que me llama la atención, hermano, que en el primer caso, en el segundo caso, el Señor nos da un discurso allí. Y el primer caso dice que el Señor les mostró las manos y el costado, y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Le habían visto muchas veces, y es claro que habían tenido su contentamiento en la preciosa compañía de su Maestro y Señor,
Pero ahora esta visión es diferente. Ellos están viéndole con las evidencias de la obra de la cruz, pero lo ven como en Apocalipsis, vi yo a un cordero como inmolado, pero de pie, en la victoria, en el triunfo de la resurrección. Eso necesariamente causó un gozo tan especial en aquellos que poco antes habían estado tan decaídos. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y como ha dicho el hermano Nehemías, el propósito fundamental de reunirnos esta mañana y cada primer día del Señor es ver al Señor. Si fracasamos en eso, hemos realmente perdido el tiempo. En el segundo caso, igual, el Señor no le da una reprimenda larga a Tomás el incrédulo. Él igualmente le muestra las manos y el costado. Venga, Tomás. Indiscutiblemente toda duda, toda incredulidad, toda fe crece cuando miramos al Señor, sus heridas, sus evidencias de su obra portentosa de redención, las evidencias de su amor por nosotros. De manera que toda duda se cae y toda fe se repotencia en aquel a quien Dios no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Y entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El segundo caso importante que se realizó el día domingo, el primero fue la luz, pero el segundo es en Levítico capítulo 23 se mecía la gavilla. Y hay una palabra que encontramos en Levítico capítulo 23 versículo 10. Esta gavilla era por primicia de los primeros frutos, o sea, el primer fruto de la tierra. Y el apóstol Pablo usa ese término en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, el Señor Jesucristo como primicia en la resurrección. En el Evangelio de Mateo encontramos que muchos cuerpos de santos salieron de los sepulcros, pero después de la resurrección del Señor, o sea, Él es primero. De modo que uno va a encontrar en las Sagradas Escrituras las razones para mostrarnos al Señor como primero. Primero, Él es primero. Ninguno antes de Él. Y no solamente que se haga esta referencia en el primer día de la creación y el día cuando se mecía la gavilla, sino que el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, entonces nos dice que Él es el primogénito de toda creación, o sea, antes de lo creado ya Él era. En el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en su oración sacerdotal, Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él no comenzó en María, de modo que María no es la madre de Dios. Ella es la madre, pero de la humanidad del Señor Jesucristo. Él es antes que María, o sea, Él tiene el primado en todo. De modo, hermanos, que no habrá una reunión que esté por encima de esta gran reunión, esta gran convocación que tenemos por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Él es primicia. Nuestro hermano Kenneth nos llevó al día de Pentecostés, que desde el día en que se mecía la gavilla,
se contaban 7 semanas y el día siguiente, que era día domingo, era Pentecostés. Era el día cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, día domingo. Y el apóstol, bueno, yo sé que algunos difieren en cuanto a eso, pero en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10, el apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay teólogos que dicen que ese no era el día domingo, pero particularmente yo creo que sí era el día domingo. Entonces, el día, ¿por qué Juan dice el día del Señor? ¿Es que acaso fue casualidad que el Señor resucitara el día domingo? Y que se apareciera a los discípulos ese mismo día, y 8 días después, que también era día domingo, y que fuera el día domingo cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, no tengo ninguna duda en aceptar que ese día de Apocalipsis 1 y 10 sea el día domingo. Mencionar, como ya don Gelson también indicó, sabemos que fueron 10 apariciones del Señor antes de su ascensión, y ese primer día fueron varias, y él mencionó varios propósitos, de las cuales ya hemos oído estas 3, pero llama la atención lo que la resurrección del Señor trajo a los discípulos y nos ha traído a nosotros. Ya se mencionó su presencia. Él se hizo presente. Estando las puertas cerradas, ellos estaban llenos de miedo y las puertas estaban cerradas, y el Señor apareció en medio de ellos. Era un cuerpo glorificado. Se hizo presente, su presencia. Y vuelvo a insistir, nosotros contamos con eso. El resucitado está presente. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tenemos la convicción que Él está aquí, hermanos, está presente. Como debió haber sido para ellos verlo a Él, nosotros tenemos esa convicción, Él está presente. Y lo que vamos a hacer, la cena del Señor, esa convicción debe estar viva entre nosotros. Él está presente, su presencia. Pero es interesante que en este pasaje Él menciona por 3 ocasiones: paz a vosotros. Versículo 19, versículo 21, Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y le dice nuevamente en el versículo 26, paz a vosotros. Por 3 veces. Se podría pensar, es que era un saludo habitual: shalom, paz a vosotros. Pero en este momento, esa paz cobraba tanto valor, porque ya Él había muerto, ya Él había hecho la paz, la verdadera paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios.
era una paz única. Y oíamos anoche, Él ofrece la paz con Dios y la paz de Dios. Eso es posible en base al Cristo resucitado, al que murió. Él hizo la paz, pero Él resucitó. Entonces, eso viene producto de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero se hizo esa conexión. Yo sé que este es un pasaje difícil de entender y quizás más difícil de explicar. Versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y como ya hemos oído, se ha hecho la conexión de aquel primer día, el día de la creación, primero de esa semana, la luz. Pero aquí vemos en esta nueva creación, en la creación de Génesis capítulo 2, Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí está soplando y dice: recibid el Espíritu Santo. He oído vertientes de interpretación, no pretendo que nos quedemos en eso, porque lo que deseamos es la devoción que el pasaje nos da para lo que está por delante. Pero algunos hablan de que el Señor está nuevamente ratificando la promesa de que van a recibir el Espíritu. Otros nos han enseñado de que esto fue como un preámbulo. Recibir el Espíritu, no lo iban a recibir para ese momento, para esa ocasión especial, pero no como en Pentecostés, cuando se iba a cumplir la promesa. Era como un preámbulo. Pero vuelvo a insistir, no entiendo que hay un reto de interpretación. Si los hermanos ayudan, lo apreciaríamos. Pero lo que quiero mencionar, no solamente vemos la presencia del Señor, la paz del Señor, sino el poder que el Señor iba a capacitar a sus discípulos. Y en Pentecostés eso se pudo apreciar cuando ellos recibieron el Espíritu, fueron capacitados. Era necesario que Él ascendiera para que viniera el Consolador, otro Consolador. Pero vemos que no solamente hay el poder recibir del Espíritu Santo, sino que también está por delante la predicación del Evangelio. Versículo 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y este texto ha sido sacado y se le ha dado la autoridad a los mal llamados clérigos, líderes religiosos, que pueden declarar que ellos pueden perdonar pecados. Eso no es así. Sabemos que con la predicación del Evangelio que ellos iban a proclamar, los que respondieran a ese mensaje, los pecados de ellos iban a ser perdonados, remitidos. Entonces, entiendo que el versículo era un impulso para que ellos ahora salieran a predicar la palabra. Y esos que iban a responder al mensaje del Evangelio iban a ser perdonados sus pecados. Pero hay algo que trajo la resurrección de Cristo, su presencia, su paz, el poder, la predicación del Evangelio. Pero versículo 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Habían pasado 3 días desde su muerte hasta su resurrección, que el corazón de los discípulos estaba invadido de decepción. El gozo no estaba allí. Y lo que dice, si sabemos que había una emoción que reinaba entre ellos, era el miedo. Porque ellos estaban reunidos por miedo de los judíos. Un corazón invadido del temor, del miedo, sin gozo. Pero cuando el Señor llega, se regocijaron. El placer que trajo la resurrección del Señor Jesucristo en el corazón de los discípulos. Hermanos, esta es una verdad gloriosa. La resurrección de Cristo nos garantiza que cuando nos reunimos, su presencia está entre nosotros. Él está vivo, su presencia está entre nosotros. Él nos ha traído la paz. Él nos ha dado el Consolador, su poder. Nos anima a predicar y aún anoche se predicó. Pero cuando estemos reunidos, también vamos a hacer una proclamación. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hermanos, hemos conocido de personas que han sido salvas, que han profesado después de un culto de la cena del Señor. Pero el gozo, y termino mencionando el caso tan aleccionador de Tomás el Dídimo. Este hombre se perdió el gozo durante una semana porque no estuvo presente en la reunión. En el corazón de los discípulos había todavía el regocijo. El Señor vive, como le dijeron a él. Al Señor hemos visto, pero Él no estuvo presente. Y una animación. El Señor nos permite estar el primer día reunidos con los santos. No perderlo de vista. Tomás no estuvo. Las razones no las sabemos, pero no estaba presente. Él no vio al Señor y él se perdió de ese gozo. Mire, hermano, como oíamos ayer de don Nehemías, haciéndonos recordar lo que la pandemia, entre otras cosas, trajo, el hecho de que no nos pudiéramos reunir. ¿Verdad que eran días tristes? Pero usted sabe qué es más triste todavía, que hay algunos que se habituaron a perder ese día, a no estar ese día, a no esforzarse a estar ese primer día de la semana. ¿Cuánto se pierde? Él perdió un gozo durante varios días, pero terminó mencionando porque la incredulidad de Tomás, sus dudas, en la mente de él no se imaginaba que el Mesías iba a morir. Entiendo yo, él tenía un conocimiento de lo que el Mesías iba a hacer para su pueblo. Y habían dudas. Y entonces cuando el Señor se hace presente, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hay un detalle interesante en las apariciones del Señor. Si algo quedó fijo en la mente de los discípulos fue las manos del Señor. Tantísimas veces le dice, mirad mis manos. Y lo último que ellos, cuando lo vieron, Él levantó sus manos y los bendijo, las manos del Señor. Y cuando Tomás oyó las palabras y vio al Señor, entonces Él respondió. Aquí hay
5 palabras, pero esta declaración es una declaración sorprendente, porque él dice, Señor mío y Dios mío. Hermano, él está diciendo, Él es Dios, porque sabemos que el título Señor es Jehová. Él es Dios, Él es Señor mío y Dios mío. ¡Qué declaración! Es una declaración realmente sorprendente de los labios de Tomás. Entonces, que el Señor nos ayude a poder apreciar lo que los discípulos apreciaron en esa aparición. Hay cosas pequeñas que son muy sustanciosas, hermano. El culto estuvo muy sustancioso y muy provechoso. Un hermano, por favor, dar gracias por el buen culto que tuvimos y también por los alimentos. Y nos veremos, Dios mediante, a las 10 de la mañana para la cena del Señor.